Y una tensa jornada se vivió ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados a la espera de que el gobierno entregara las indicaciones para la agenda corta antidelincuencia. El diputado Osvaldo Andrade interpeló al subsecretario de Justicia y le dijo que las propuestas presentadas no eran las mismas que habían sido acordadas entre la nueva mayoría y el Ejecutivo. Vamos a profundizar en este tema. Para eso saludamos de inmediato al senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Senador, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Hola Macarena, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo. Obviamente usted no estuvo en esta instancia en la comisión porque esto es en la Cámara de Diputados, sí. Pero sin embargo se enteró. ¿Qué le parece? ¿Hay diferencias? ¿Usted conoce cuáles son las indicaciones del Ejecutivo y si es que son concordantes con las que habían finalmente llegado a un punto de acuerdo con la nueva mayoría? Son todas razonables. Las indicaciones del Ejecutivo apuntan en la línea correcta. Y yo creo sinceramente, y lo voy a decir con toda responsabilidad, que es una vergüenza cuando tenemos un país en el que 9 de cada 10 robos violentos que ocurrieron el año pasado, según datos oficiales del Ministerio Público, quedan en la total impunidad. Lo que significó que se archivaron 336.000 causas por robos violentos sin resultado. Esas son chilenos de carne y hueso, de todos los colores políticos. Hay 66.000 órdenes de detención pendientes por delitos graves sin información de la Corte Suprema. Que se paralice por parte del diputado Andrade la tramitación de un proyecto de ley que lleva más de 6 meses y medio en la Cámara de Diputados, cuando el 90% de los chilenos consideran que las gestiones que se han hecho en materia de seguridad ciudadana, no solo en este gobierno, sino que en los anteriores, no son buenas y son malas. Que se paralice por parte del de la Cámara de Diputados y en esa comisión la tramitación de un proyecto de ley que es clave para los efectos de disminuir la impunidad electoral, me parece simplemente inaceptable. Yo no sé qué está esperando el diputado Andrade. Que maten a una persona en un robo y un asalto, que sigan cometiéndose asaltos en la vía pública, en las casas particulares, en los locales comerciales. Entonces, si hay una diferencia, se vota en la comisión, se vota en la sala y el proyecto pasa al Senado y se discute, porque lo que a la gente le tiene... Mira, nosotros tenemos en la página Juntos contra la Delincuencia.cl, que es transversal, donde hay alcaldes de la alianza de la nueva mayoría, 21 gremios nacionales asociados, 53.000 personas, parlamentarios de la nueva mayoría, como el parlamentario Farca, Silberg, el parlamentario Walker, por nombrar algunos, Pilowski, por nombrar algunos, Mesa, por nombrar otros. Y resulta que se dan el lujo de paralizar un proyecto de ley en que nosotros tenemos que salir respaldando al gobierno porque su propia coalición, este grupo de parlamentarios, lo bloquea. Yo no sé qué están esperando. Senador, que ustedes publiquen una noticia donde asalten y maten a una persona para que reaccione. ¿No se votó precisamente por las diferencias que tenía el diputado Andrade con las indicaciones que traía el Ejecutivo? Los detalles exactos yo los conozco por lo que sale en los medios de comunicación y porque finalmente no hubo un grupo de parlamentarios distinto a lo que he mencionado que bloquean esta iniciativa. Como han bloqueado las iniciativas en materia de seguridad ciudadana muchos años. Entonces, mientras el Parlamento está... ¿Y por qué se bloqueó desde su punto de vista? Porque la verdad de las cosas es que el diputado Andrade junto con otros parlamentarios no quieren tomar medidas que existen en todos los países del mundo democráticos, Francia, España, Italia, Alemania, que se toman para los efectos de disminuir los altos niveles de impunidad, cuyas víctimas tienen derechos humanos, pertenecen a todos los colores políticos. Ustedes permanentemente hacen noticias, publican noticias de robos y asaltos, y finalmente el proyecto se demora, a pesar de la voluntad que ha expresado hasta ahora el gobierno. Pero el resultado, si a nosotros los políticos no nos piden que seamos comentaristas de la delincuencia, a nosotros nos piden que solucionemos mejorando leyes que todo el mundo reconoce que son necesarias mejorar. Entonces, francamente, yo los hago responsables a ellos. Cada vez que se produce un asalto violento y cada vez que se bloquean las iniciativas legales, hay una responsabilidad moral del diputado Andrade y compañía de no querer activar y permitir que se despachen proyectos que son urgentes para disminuir la delincuencia en nuestro país. Y no nos digan que no tenemos en cuenta las medidas preventivas, porque ahí está la terapia multisistémica, ahí para cuando los niños entran al mundo del delito sean debidamente atendidos y los logremos sacar del mundo del delito, o sea, hay medidas preventivas. Ahí está la coordinación que estamos planteando entre alcaldes, jueces, fiscales y policías, para que el alcalde se reúna con las autoridades dedicadas al combate a la delincuencia y pueden decir por qué en una comuna se está cometiendo un delito en una zona, qué es lo que ocurre, cuáles son las estrategias que hay que seguir.
Finalmente tenemos paralizada la agenda legislativa en materia de seguridad ciudadana y yo responsabilizo directo de eso al presidente del Partido Socialista y a la gente que lo acompaña, que no tienen la voluntad de avanzar en este tema. Entonces no se puede... ¿Al presidente del Partido Socialista? No, perdón, al expresidente del Partido Socialista, porque no sé que hoy día doña Isabel Allende y ese tema no. El diputado Andrade, por lo que aparece en todos los medios y se señala. Entonces, yo digo, ¿qué estamos esperando? ¿Sabe lo que pasa? Que al final, no sé si hay dirigentes políticos que vienen de otro planeta. ¿Cómo no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el país si las víctimas no son de derecha o izquierda, son ciudadanos comunes y corrientes que los asaltan y los roban? Senador, bueno, imagino que usted está en el Senado esperando que pueda llegar este proyecto para que también lo puedan, para que lo puedan discutir. Pero, ¿ha quedado postergada su votación? En la Cámara de Diputados. ¿En la Cámara de Diputados? Pero si ellos tenían supuestamente, el ministro Burgo a mí me señaló, cuando yo fui a verlo, que este proyecto se despachaba de la comisión, ya llevan 6 meses y medio, para ir a votarlo a la sala. Entonces yo digo... ¿Y el Ejecutivo debiera introducir alguna urgencia desde su punto de vista? Suma urgencia. Yo entiendo que el gobierno le puso suma urgencia y tiene que entender que si alguien vota en contra, entonces la ciudadanía tendrá que juzgar quiénes votan en contra o a favor. Mira las encuestas. Te dicen que el 75-76% de los chilenos considera correcto el control preventivo de identidad, que no es otra cosa que pedirle a una persona en el lugar en que se encuentre, en el mismo lugar, no tiene nada que ver con la detención por sospecha, que preste su carnet de identidad para saber si está dentro de los 66.000 prófugos de la justicia por delitos graves. Tal como una persona le piden el carnet de identidad cuando va en un auto. Y la gente lo entrega, le entrega su carnet de chofer y se chequea si el auto es robado, si realmente la persona tiene el padrón. ¿Por qué eso no se puede hacer a pie? Entonces cuando dicen, es que se puede si hay indicio de que el delincuente, o la persona, perdón, controlada, ha cometido o acaba de cometer un delito. Yo no conozco un delincuente que ande con cara de indicio en la calle. Ahora, yo digo, esta norma que nosotros estamos diciendo existe solo en Chile, perdón. Alemania, Francia, Italia, España, la tienen todos los países. Entonces se dice, es que puede que haya un abuso. Se castiga cuando hay un abuso, pero no castiguemos a los chilenos con una medida que la pide Carabineros reiteradamente, que la propia Fiscalía Nacional considera que hay que avanzar y que el propio ministro Burgo ha dicho que está dispuesto a dar un paso adelante. Entonces, cuando un gobierno bloquea, su parlamentario de su partido, la principal tema de interés público lo bloquea, el costo no lo paga el señor Andrade y compañía. ¿Saben quién lo paga? Los cientos de chilenos que los asaltan y roban todos los días. Desde el punto de vista político, si es que estas son las indicaciones que lleva adelante el Ejecutivo, si es que hay diferencias entre el expresidente del Partido Socialista, el diputado Andrade, y el subsecretario, incluso generando este impasse y que también permite que se haga público. Desde el punto de vista político, ¿qué pasa ahí con la coordinación al interior de la nueva mayoría? Bueno, por supuesto hay un error enorme, pero yo en esto no generalizo en el gobierno. Cuando nosotros hacemos la campaña junto con la delincuencia, contra la delincuencia, es con el gobierno, con los jueces, con la comunidad. Entonces, cuando yo veo que hay diputados de la nueva mayoría, que te los acabo de nombrar, el diputado Walker, el diputado Silva, todos los que te nombré, y ellos no adhieren a la campaña, adhieren a sacar una agenda legislativa rápido que tenga medidas de prevención para evitar que se cometan delitos, que es lo más importante, tenga medidas de investigación, más facultades de las policías dentro del marco del Estado de Derecho para lograr identificar a los delincuentes, mejorar las pruebas, que en Chile hay casos increíbles. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Si este canal, la CNN, filma a un delincuente robando y le muestra la cara y han pasado más de 12 horas desde que se hizo la filmación, la policía no lo puede detener. Yo no sé si hay otro país en el mundo en donde un delincuente que aparece con su cara, la policía no lo puede detener si es después de 12 horas y tiene que pedirle autorización al fiscal. Pero el fiscal tiene que pedir autorización al juez de garantía. Entonces, cuando el delincuente lo van a ir a buscar, ya obviamente está fugado. Entonces, nadie está pidiendo aquí normas excepcionales que no existan en democracias que han logrado disminuir la delincuencia. Quiero llevarlo de todas maneras a su región, pero por supuesto. Me voy a la región hoy día. Sí. Bueno, aprovechando lo mismo y solo preguntarle también, bueno, por hoy día mismo también el vocero de gobierno le preguntaban respecto de esta advertencia que van a hacer los camioneros si es que no los recibe el propio ministro del Interior. Incluso el vocero ha señalado que ellos cumplen su tarea pese a las advertencias que ha ido el ministro del Interior a la región y que también ha estado el subsecretario en reiteradas ocasiones. ¿Cómo avanza, cree usted, precisamente la situación, el conflicto que se vive en la región de la Araucanía? A ver, primero yo le encuentro toda la razón a los camioneros. ¿Sabes tú por qué? Porque los camioneros en la Araucanía le queman sus camiones
no estoy hablando de grandes empresarios. Estoy hablando de pequeños y medianos empresarios, dueños de un camión o choferes, que una vez que les queman los camiones, la mayoría de ellas no tiene seguro porque no les aseguran y quedan en la ruina. Y nadie responde por ellos, cuyos derechos humanos no importan. Entonces, la angustia, la desesperación de las organizaciones del transporte es enorme. Y el gobierno en esto tenía una falla, mira, imperdonable. Nosotros en agosto del año pasado le entregamos a la presidenta Bachelet una propuesta por la paz social en la Araucanía. Esta propuesta por la paz social en la Araucanía tiene el respaldo de 3 expresidentes de la República, no los detalles, pero su valoración, participación y apoyo. Yo veía al expresidente Lago, se portó un 7 con nosotros. Yo conversé con él muchas veces, nos entregó su experiencia, su información, el expresidente Frey, el expresidente Piñera. Luego, cientos de dirigentes y líderes mapuche, entre otros encabezados por Hilario Wirilef, expresidente del CORE, elegido democráticamente, por ponerte un ejemplo de líderes mapuches que han participado en esta propuesta, como Juan Andrés Luxinger, hijo del matrimonio Luxinger-Macay, brutalmente asesinado, que preparamos una propuesta por la paz, surgía de la Araucanía. Llevamos más de 10 meses, salvo la respuesta que el ministro Burgo nos entregó y que dice que le parece correcta, hasta ahora no se ha implementado ninguna de estas medidas que apuntan política de entrega de tierra, definirla y determinar qué se va a hacer. No podemos seguir desangrando la Araucanía en una política de tierras que no tiene ninguna definición. Pobreza rural, perdónenme, que es un germen de la violencia altísimo. Participación del pueblo mapuche en la institucionalidad chilena. Hoy día no tienen participación en el Parlamento, no tienen participación en los CORE, digamos, como cuota. En todos los países que han logrado disminuir, que han resuelto este conflicto, se hace así. Y finalmente, víctimas. Mayores medios y atribuciones para pillar a los cobardes que cometen atentados contra pequeños parceleros y agricultores, mapuches y no mapuches, porque ahí está Juan Carlos Curinao, quien es mapuche, a quien le quemaron su casa y su maquinaria, y también, por cierto, a víctimas parceleros que no son mapuches. Es decir, esta propuesta, que es de sentido común, que debe acogerse para empezar a debatirse, que significa en la práctica hacer un auquín, que se sienten en una mesa. Tú sabes que no se sentaban en la mesa, en una mesa como esta. Los líderes mapuches elegidos por sus pares, los líderes de agricultores y parceleros por sus pares, las autoridades, a dialogar y a decir cómo resolvemos estos temas. Nosotros marcamos un camino. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? La Araucanía sigue en un conflicto de violencia, cuyas víctimas son mapuches y no mapuches, la impunidad es enorme, y finalmente el gobierno, y particularmente en este caso el intendente Huenchumilla, a quien yo en su momento le brindé todo mi respaldo, incluso siendo criticado por algunos de mi sector, ocurre que dice que está preparando una propuesta, lleva 1 año y medio preparando una propuesta para la Araucanía. 1 año y medio. ¿Qué estamos esperando también? ¿Que se produzca otro asesinato de un mapuche o un no mapuche en la Araucanía? Eso, perdóname, no tiene perdón. Precisamente le quiero también preguntar por el intendente de la región de la Araucanía y que ha señalado que respecto a este supuesto vínculo entre las FARC y el pueblo mapuche, señaló que con este tema ya, entre comillas, pasó la vieja, y argumentando que los partidos políticos solo intentaron sacar provecho de esta supuesta relación. ¿Cómo lo ve usted? Yo conozco bien el tema porque cuando nosotros fuimos a Colombia, una alta autoridad del gobierno colombiano nos hizo entrega junto al expresidente Piñera y Andrea Alamán de un conjunto de documentos que daban cuenta de 2 cosas: que habría algunos dirigentes mapuche que se habrían ido a preparar a la FARC y que habrían vínculos entre el Partido Comunista y el grupo de narcotraficantes que es la FARC, narcoterrorista, porque la FARC es un movimiento terrorista que tiene cientos y miles de secuestros y asesinatos. Nosotros entregamos, mi obligación, no es un favor, es mi obligación como funcionario público entregárselo a la autoridad respectiva, que fue el fiscal nacional. Él lo entregó al fiscal Arias, Emiliano Arias, y al fiscal Lubetich de la Araucanía. Y ellos concluyeron 2 cosas. Primero, que había un vínculo político fuerte entre la FARC y el Partido Comunista, que a mí me parece inaceptable que el Partido Comunista tenga vínculos, aunque sean solo de carácter políticos, de alianzas, que diga que tiene coincidencias ideológicas, que celebre junto al que era su máximo líder que falleció, Mariluanda, que respalden fuertemente a un grupo de narcoterroristas, porque eso es la FARC. Entonces ahí hay un doble estándar en materia de derechos humanos gigantesco. Y lo que dicen nuestros fiscales es que esos vínculos políticos
existieron. Y luego dice que efectivamente hay antecedentes que algunos líderes mapuche, y yo aquí distingo, porque la inmensa mayoría del pueblo mapuche es pacífico, tranquilo, reivindica en forma pacífica sus derechos, muchas veces injustamente postergados. ¿Quién tiene que investigar eso? La justicia. ¿Qué hice yo? Lo entregué a la justicia. Entonces, ese es un tema que tienen que responderlo y contestarlo los fiscales y los jueces. ¿Cuánta esa información sirve para investigar otros hechos? Yo no soy juez, yo soy senador. Solo sé que nosotros, cuando se nos pregunta ¿qué han hecho ustedes por la propuesta por la paz? Yo le digo, miren, hacía décadas que en nuestro país no se hacía un esfuerzo compartido con el senador García, con los diputados, con mucha gente, hay muchas propuestas que ha hecho. El diputado Tuma, por nombrar algunos, yo quiero ser bien justo en esto, que hicieron distintas propuestas, esta es la nuestra, agradecer a los expresidentes, pero ¿cómo es posible que no pase nada? ¿Saben lo que pasa? Aquí, ¿qué estamos esperando? ¿Que muera más gente para que salgan todos corriendo a dar un punto de prensa y a lamentarlo? Yo a lo menos en esta materia tengo el deber, porque yo soy senador por la Araucanía, y he sido en parte elegido también por la lucha contra la delincuencia, de representar en forma responsable y respetuosa los puntos de vista de miles de chilenos de la Araucanía en el tema del conflicto de la Araucanía y del resto del país en el tema de la delincuencia, que esta parálisis en que se encuentra el gobierno daña no a los políticos, a la gente sencilla que sufre las consecuencias de la violencia. Bien, pues, senador, gracias por acompañarnos. Ya lo dejamos entonces para que pueda regresar a la región de la Araucanía. Allá nos vamos. Gracias por todo.